Muchos católicos en el mundo en este momento se están haciendo una gran pregunta y es hacia dónde los conduce este próximo sínodo de la sinodalidad que se celebrará este mes de octubre, hacia dónde los llevan todos estos líderes que están al frente del sínodo de la sinodalidad y que fueron colocados directamente por Jorge Mario Bergoglio. Pero es más preocupante saber que esa gran mayoría de católicos en el mundo desconoce cuáles son los temas que se discutirán en el sínodo de la sinodalidad. Y es que definitivamente estas masas de católicos han venido siendo adoctrinados por estas élites económicas, políticas y sobre todo religiosas que los han venido manipulando gradualmente, haciéndolos caer en disonancia cognitiva, es decir, creando una falsa percepción de la realidad. Y por eso es que vemos a miles y miles de católicos por todo el mundo justificando lo injustificable. Todavía vemos a católicos defendiendo las herejías de Jorge Mario Bergoglio y de todos estos líderes que Bergoglio ha puesto en cargos de importancia dentro de la iglesia y sobre todo en el sínodo de la sinodalidad. Pero ¿qué quieren hacer estos líderes que están al frente del sínodo de la sinodalidad? ¿Cuáles son los cambios que quieren ejecutar? ¿Cuál es la reforma que quieren hacer? Y definitivamente esa reforma va encaminada a la inclusión. ¿Y qué significa la inclusión dentro de la Iglesia Católica? Descúbralo en el transcurso de este programa. No olviden que el nombre del canal cambia desde ahora y ya no se llama Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés, sino que se llama La Armadura de Dios Canal TV con Ricardo Andrés, para que lo tengan en cuenta. No olviden entonces también dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente no olviden suscribirse al canal, dar manito arriba, apretar la campana de notificaciones y compartir este video. Esto es La Armadura de Dios Canal TV con Ricardo Andrés. Uno pensaría que el propósito principal del sínodo de la sinodalidad sería la consolidación del Evangelio de Cristo y de los apóstoles, que toda la comunidad católica y aquellos que quieran pertenecer a la Iglesia Católica acepten el Evangelio de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles, pero lastimosamente no es así. Y vemos como, por ejemplo, el cardenal Gretz, que es el director general del sínodo de la sinodalidad, y MacGregor Hollery, que es el redactor del sínodo de la sinodalidad, han propuesto cambios y reformas dentro de la Iglesia Católica y quieren que se lleve a cabo en el sínodo de la sinodalidad. Y esa reforma y esos cambios, estos cardenales que sin lugar a dudas son reformistas, quieren que estén relacionados con la inclusión dentro de la Iglesia Católica. ¿Y qué significa la inclusión dentro de la Iglesia Católica? Sin lugar a dudas significa estar en contra del Evangelio de Cristo y de las enseñanzas de los apóstoles, porque ¿quiénes son los excluidos para estos líderes progresistas que quieren hacer esta reforma dentro de la Iglesia Católica y que sin lugar a dudas es un riesgo para la sana doctrina? ¿Y quiénes son los excluidos para estos líderes modernistas que están al frente del sínodo de la sinodalidad y que quieren hacer esta reforma dentro de la Iglesia Católica? Obvio, respaldados totalmente por Jorge Mario Bergoglio. Pues son aquellos que no viven, por ejemplo, una vida heterosexual. Es decir, estoy hablando de las comunidades LGBT dentro de la iglesia. Y es que estos modernistas que ahora quieren hacer esta reforma a la sana doctrina católica y por obvias razones ir en contra del Evangelio de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles, es que se acepten las comunidades LGBT dentro de la iglesia, pero sin arrepentimiento. Es decir, que puedan ir a comulgar sin ningún tipo de problema, contradiciendo totalmente no solo el Evangelio de Cristo, sino las enseñanzas del apóstol Pablo, que dijo que aquel que comiera el cuerpo de Cristo sin discernimiento y en pecado mortal, estará comiendo su propia condenación. Pero estos líderes progresistas que quieren hacer esa reforma y destruir el Evangelio de Cristo, respaldados por Bergoglio, quieren que estos hermanos nuestros vayan y comulguen en pecado mortal, trayendo consigo su propia condenación. Entonces los católicos en el mundo, en esa disonancia cognitiva, creando esa falsa percepción de la realidad, no se dan cuenta de esto tan grave que está sucediendo en la Iglesia Católica y no están ayudando a sus hermanos a descubrir cuál es el error, sino que por el contrario,
están apoyando a Bergoglio y a todos estos líderes que ahora están al frente del Sínodo de la Sinodalidad y que llevarán a cabo esas reformas para que esos hermanos no se arrepientan, sino que sigan en el error y por tanto se vayan a la condenación eterna. Entonces el apóstol Pablo era muy claro en sus enseñanzas. ¿Quiénes no heredarán el reino de los cielos? Lo dijo el apóstol Pablo muy claramente. Los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, católicos en el mundo? ¿Por qué no despiertan? Grave la situación, porque es muy clara las herejías que está cometiendo Bergoglio y todos estos líderes que ahora están al frente de cargos tan importantes dentro de la Iglesia Católica y que muchos de ellos pertenecen a la masonería y que ahorita van a reformar la Iglesia y la sana doctrina y el Evangelio de Cristo en este sínodo de la sinodalidad. Por otro lado, ¿qué otros son, según estos líderes progresistas, excluidos de la Iglesia? Pues aquellos que se casaron, se divorciaron y se volvieron a casar por cualquier otra manera, recasados, rejuntados, y que están en estado de adulterio, según ellos, estos reformistas y Jorge Mario Bergoglio, que también a través de Amor y Leticia, pues hizo una confusión tremenda en todo el mundo católico, pero eso lo hizo a propósito, ayudado también por Tucho, que le ayudó a redactar Amor y Leticia, y es que Amor y Leticia es un documento muy ambiguo que da lugar a confusión y a malas interpretaciones a propósito, porque ellos sabían que iban a hacer esta reforma y por eso Jorge Mario Bergoglio, ayudado por Tucho y otros reformistas, hicieron Amor y Leticia para poder ahora interpretarlo a su manera. Y por eso es que están haciendo estos cambios. Y en este modo, entonces, los excluidos también son supuestamente estas personas que se casaron, se divorciaron y se volvieron a casar y que si son buenas personas y si hacen el bien y todo esto, entonces si están en paz consigo mismo y con Dios pueden ir a comulgar. Cuando están en adulterio, y el apóstol Pablo dijo muy claro, todo aquel que esté en adulterio no heredará el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué en vez de ayudar a estos hermanos a descubrir cuál es el error y que lo enmienden y lo corrijan, por el contrario, estos progresistas que ahora están al frente del sínodo de la sinodalidad, respaldados por Bergoglio, están haciendo caer a nuestros hermanos en el pecado y no los están corrigiendo? Según ellos son excluidos y hay que incluirlos de nuevo, pero ¿incluirlos cómo? A estos hermanos de las comunidades LGBT, a los adúlteros, hay que incluirlos, pero hay que incluirlos mientras ellos se arrepientan y enmienden su error, no sigan en el pecado. Ahí sí pueden estar, porque en la iglesia pueden entrar cuando quieran, pero el problema no es que entren al templo, que entren a la iglesia, el problema es que entran al reino de los cielos y no los podemos engañar. Ahora, ¿quiénes son más los excluidos según estos líderes progresistas que discutirán estos temas en el sínodo de la sinodalidad, respaldados totalmente por Jorge Mario Bergoglio? Pues los feministas, todos estos grupos ideológicos, claro, los están respaldando estos líderes progresistas y reformistas, la mayoría masones, respaldados por Jorge Mario Bergoglio, porque según ellos la mujer ha estado excluida de muchas de las funciones en la Iglesia Católica, entonces que necesitan ser incluidas, y para ello entonces van a discutir el sacerdocio femenino, contradiciendo totalmente la doctrina de Jesucristo sobre el sacerdocio, que fue muy clara. Jesucristo instituyó el sacerdocio sobre hombres exclusivamente y no convocó a mujeres, ni siquiera a María, su madre, y a María Magdalena, que eran fieles seguidoras al Evangelio de Cristo, y no las convocó, solo convocó a hombres e instituyó el sacerdocio sobre ellos. ¿Y por qué? Porque había una teología, y es que la iglesia es la esposa de Jesucristo. Jesucristo es el esposo, un esposo según una esposa, y nosotros somos sus hijos. Jesús instituyó el sacerdocio en la última cena. Entonces los apóstoles, por sucesión apostólica, siguieron consagrando sacerdotes. El sacerdote hace la vez de Jesucristo, por eso tiene que ser hombre, porque es el esposo que se une a una esposa. Y de esta manera
conforman una familia, que fue la visión de Jesucristo. Entonces, esos son los excluidos para estos líderes. Entonces hay que volverlos a incluir, pero hay que volverlos a incluir sin arrepentimiento, con lo cual haciendo caer a estos hermanos en el error y por tanto y por consiguiente a su condenación eterna. Y así miles de católicos en el mundo todavía siguen en disonancia cognitiva, creando esa falsa percepción de la realidad aún cuando les estamos mostrando la verdad de frente, pero no la quieren ver, quieren seguir justificando lo injustificable. Y es que definitivamente Jorge Mario Bergoglio y todos estos líderes modernistas y progresistas que quieren hacer esa reforma en la Iglesia Católica van a llevar a la Iglesia a la mayor apostasía en la historia. Una apostasía que, obvio, es una señal de los últimos tiempos. Igualmente, a través de esta reforma también se va a destruir definitivamente la Eucaristía y va a producirse lo que se llama el cese del sacrificio perpetuo, que es otra señal del final de los últimos tiempos. Esa misa que implementará esta reforma que se llevará a cabo a través de estos cambios modernistas, a través del sínodo, y que sin lugar a dudas será ejecutada. Eso no lo duden, porque eso es lo que quieren estos reformistas. Esa misa definitivamente ya será inválida y será totalmente herética. Si bien, como decía Lefebvre, la misa del Novus Ordo implementada en el Concilio Vaticano II no era ni herética y era totalmente válida, pero promovía la herejía, y eso es lo que efectivamente aconteció durante todos estos años. Una misa que se fue llenando de herejías, se fue protestantinizando. Ahora le van a dar la estocada final, sin lugar a dudas. Bergoglio, Tucho y todos estos reformistas darán la estocada final a la misa tridentina, le darán muerte a esa misa romana, esa misa que venía por tradición, y abrirán una nueva misa, que será la misa de ese nuevo orden mundial, totalmente inválida. Ahí ya no estará Jesucristo, ni estará nuestro Creador ahí presente. Ahí ya no se hará realmente la transustanciación, ya no será un verdadero ofertorio, será totalmente inválida, porque será sin lugar a dudas la misa de ese nuevo orden mundial, con esa falsa religión, en donde se hablará de todo menos de Cristo. Se hablará de humanismo, de cambio climático, inteligencia artificial. Estará una mezcla de un poco de religiones que no se sabe cuál es cuál, en un solo gobierno que será el gobierno del anticristo, una falsa moneda que será virtual y que esclavizará a la humanidad en esa falsa religión. No olviden entonces dar me gusta a este video, suscribirse al canal, dar manito arriba, apretar la campana de notificaciones, compartir nuestros videos y no olviden despertar. Es lo único que les queda a ustedes católicos para que se aparten de esa falsa iglesia, de esa falsa religión, y no estén bajo el dominio de ese solo gobierno del anticristo. Esto es La Armadura de Dios, Canal TV con Ricardo Andrés.